como hemos dicho, vamos a volver al primer evangelio, al evangelio de Marcos, capítulo 1. Y recordaremos que lo que estuvimos viendo un poco anteriormente, en los versículos 14 y 15, pues tenemos un magnífico resumen de la predicación del Señor Jesús, del ministerio de predicación del Señor Jesucristo, diciendo a todos los que escuchaban: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El rey había llegado a este mundo, había usurpado el reino de Dios en la tierra, en la humanidad caída. Y el mundo, pues, estaba ahí, estaba delante de él. Y en los versículos 16 al 20 estudiábamos juntos cómo el rey llama a aquellos que van a seguirle, llama a aquellos que pertenecen al reino, les llama al discipulado, a una vida de seguimiento, una vida que tenía un nuevo maestro, ¿recordáis? Y una nueva misión. ¿Recordáis el versículo central? Venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Y hoy, pues estamos en un incidente, en un momento, yo creo que controversial en una sinagoga. Estamos en los versículos 21 al 28, que nos muestra pues otra dimensión del poder del reino de Dios. Aquí Jesús entra en conflicto directo contra los poderes sobrenaturales del mal, ¿verdad? Eso leemos el texto y lo vemos claramente. Pues en una congregación, en una sinagoga que se reunía todos los sábados en Capernaum. Y mientras vamos introduciéndonos al relato de Marcos, a la hora de leer juntos este pasaje, vamos a tener en cuenta tres aspectos del pasaje. Yo quisiera que todos hiciéramos el ejercicio. Esto no es una escuela bíblica, por supuesto que no, pero podemos utilizarlo como algo para aprender nosotros mismos. Entonces, podemos hacer el ejercicio de, mientras estamos leyendo el texto, preguntarnos qué está ocurriendo en esta escena, por qué Marcos escribe esto particularmente aquí, qué posición tiene cada una de las personas que se mueven en la sinagoga y qué es lo que están diciendo, qué significa, ¿verdad? En primer lugar, vamos a ver que el ministerio de Jesús es profundamente provocador. En segundo lugar, encontraremos que el ministerio de Jesús tiene una autoridad absoluta. Y en tercer lugar, veremos que el ministerio de Jesús finalmente es victorioso. Profundamente provocador, con una autoridad absoluta y que es finalmente victorioso. Esta es la nueva autoridad que establece el Señor Jesús en su reino. Así vayamos todos a nuestras Biblias. Quisiera que siguierais conmigo el texto de la predicación y leamos desde el capítulo 1, desde el versículo 21. Marcos capítulo 1, versículo 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo entraron en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. El Señor bendiga su palabra. Amén. Pues lo primero que vamos a estar viendo, como hemos dicho antes, es que vamos a ver el ministerio de Jesús es profundamente provocador. Jesús tiene un ministerio profundamente provocador. Y vamos a asegurarnos primero qué es a qué me quiero referir y qué está señalando Marcos en este pasaje con que es profundamente provocador. ¿Te imaginas, en el momento de la predicación, en el momento del culto, en que una persona sentada en una silla se levanta increpando al predicador, corrigiendo al predicador? ¿Verdad? Es algo electrizante, ¿no? Es algo que llamaría la atención a todos los que estemos delante, ¿verdad? Es algo que no es usual. Yo estuve hace unos años, bastantes años atrás, en una conferencia reformada. Una conferencia donde hace tanto tiempo, hace como casi al poco tiempo de yo convertirme, yo buscaba sitios donde se predicara la verdad, donde se enseñara la verdad. Y viajé unos cuantos kilómetros, fui a una conferencia reformada, donde habían teólogos reformados, donde se predicaba la sana doctrina. Recuerdo que en ese momento se estaba hablando de la influencia de la Reforma en este siglo. Una conferencia muy interesante. El ponente, un ponente renombrado, conocido en este país y en otros países también, estaba exponiendo firmemente, con autoridad y bíblicamente qué había sucedido en los siglos y cómo había influenciado la Reforma. Pero de repente, otra persona también conocida, no era ponente, estaba escuchando, pero también conocida por todos, levantó la voz a gran grito, interrumpió la reunión. Imaginaos el sobresalto de todos los presentes. Incluso que se levantaron varios para hacerle callar. Esto fue un momento que impactó a todos los que estábamos allí. Pero cuando suceden estas cosas y se viven estos momentos, vemos que es un momento de perturbación y de provocación, ¿verdad? Pero lo que está señalando Marcos aquí, lo que Marcos nos está queriendo decir en este texto, el ministerio provocador del Señor Jesús no quiere decir esto. No quiere que nos centremos en los gritos y las manifestaciones de una persona poseída, de un exorcismo, de una persona que estaba en la sinagoga y que se revela el poder demoníaco en él. Vayamos al texto y miremos el versículo 21 y 22. Y dice así: y entrando en la sinagoga, y entrando en Capernaum, en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús tenía la costumbre de asistir a la sinagoga. Lo vemos en Lucas 4:16. En las sinagogas invitaban a personas a predicar las escrituras, la Torá, en ese momento. Y él
visitaba la sinagoga sábado tras sábado y en ese momento, pues porque lo conocían, porque era un predicador popular, en ese momento pues lo invitaron a exponer la palabra de Dios. Durante ese sábado en particular, Marcos nos explica que fue un mensaje que Jesús dio en la sinagoga. Pero realmente no nos explica demasiado qué mensaje dio. Pero bueno, viendo el versículo 15, pues podemos notar que este sería el centro del mensaje del Señor Jesucristo. La idea central del mensaje que dio en la sinagoga tendría relación al versículo 15 de Marcos capítulo 1. Y mientras comenzó a predicar en la congregación, todos los que estaban presentes, ¿qué hacían? Se admiraban de su doctrina, se admiraban de lo que estaba diciendo el Señor Jesús. La gente quedaba asombrada de su enseñanza. Y en el versículo 27 se vuelve a repetir la misma situación. Lo vemos en el versículo 27. No entremos, que todos estaban asombrados. Todos estaban asombrados, de modo que se preguntaban entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Una enseñanza con autoridad? Ahora, de este texto los eruditos nos dicen que el asombro y el estupor de las multitudes de la sinagoga no era algo positivo. O sea, no era una sorpresa con felicidad. No era algo positivo. Es una especie de asombro con estremecimiento. Un asombro realmente desconcertante. Mire, Marcos en la palabra asombrados utiliza el plural de la palabra griega del verbo zambeo, que quiere decir asombrarse, sobrecogerse, espantarse, quedarse atónito. Se quedaron atónitos, se quedaron sorprendidos. Y escriben los comentaristas que la respuesta a las palabras y los hechos de Jesús tienen matices de temor y alarma. Refleja la conciencia del carácter inquietante de su presencia. Estaba en la sinagoga el Señor Jesucristo delante del púlpito predicando la palabra de Dios y los que venían sábado tras sábado, toda la congregación que estaba presente quedaron atónitos. Se sorprendieron. Y Marcos atribuye su asombro a una incertidumbre colectiva muy fuerte. El temor y la alarma refleja que la conciencia del carácter inquietante de su presencia, pues los que estaban presentes se habían inquietado, estaban aturdidos. Su inquietud es cuando abre la palabra de Dios y el Señor Jesucristo predica. Ese es el momento de inquietud. Su asombro raya la afrenta. Están afrontados frente a la palabra de Dios. Pero ellos, el carácter provocador que ven en su presencia significa que esto no les gusta. No les gustaba lo que estaban escuchando. Y Marcos atribuye su asombro, su incertidumbre, a una fuente concreta. ¿Veis el texto? Miremos el texto. Versículos 22 y 27. Otra vez están asombrados porque Jesús enseña con autoridad. Esta es la marca característica del ministerio de Jesús. La autoridad es su marca característica.
de predicación y de enseñanza. Y hace contraste con la manera en que se asombran y todos se quedan boquiabiertos en la sinagoga. ¿Por qué? Porque no enseñaba como los escribas. Porque no enseñaba como los escribas. Quedaban atónitos porque el ministerio de Jesús y los escribas eran dos cosas diferentes. No tenían nada que ver. El ministerio de Jesús llegó con autoridad. Y los escribas y los rabinos locales no tenían esta marca característica. Por eso, al predicar el Señor Jesucristo, ellos se sorprenden. Se quedan boquiabiertos. Se quedan atónitos. Es una obviedad que la congregación de la sinagoga les gustaban los escribas, porque iban sábado tras sábado. Eran parte de la congregación. No se sentían incómodos. No se sentían como en casa. Se sentían como en el grupo de hermanos. Se sentían bien. Incluso aparentemente estaban de acuerdo, según nuestro pasaje. El hombre poseído podía asistir a las reuniones y no causar ninguna conmoción. O sea, es decir, el hombre poseído no es un hombre que entra cuando Jesús está predicando. Es un hombre que ya era parte de la congregación en ese momento. Y él se sentía cómodo, no se manifestaba en ningún momento. Siempre que los escribas ocupaban el púlpito, se encontraba cómodo, se encontraba bien, se encontraba como nos podemos encontrar nosotros en este momento. Era uno más de la congregación, era uno de ellos, uno más. Esta es la sensación que se describe cuando leemos el versículo 23, ¿verdad? Leamos el versículo 23. ¿No es verdad? Esta es la sensación que nos da al poder leer el versículo 23. Nos vemos que el hombre poseído por el demonio entra cuando Jesús llega a predicar, sino que cuando empezó a predicar, esta alma endemoniada, esta pobre alma, se revela. Cuando Jesús predica la palabra, Él se revela. Y así estaba semana tras semana, día tras día, en esta congregación, siendo uno más de ellas. Y realmente este es el punto. Este es el punto de este pasaje. De repente encuentra el ministerio que está escuchando insoportable para él. Encuentra este ministerio, encuentra la voz de Jesús predicando desde el púlpito en la sinagoga, que es algo insoportable, que no lo puede soportar. Es algo que es superior a él. Y de una manera sobrecogedora, y fijémonos que el demonio hace gritar al hombre en primera persona del plural. Lo es en el versículo 24. ¿Qué tienes que ver con nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Bueno, es posible que se refiera a los demonios del mundo. Es posible que se refiera a sí mismo, o es posible que se refiera a él y a todos los que asisten a la sinagoga. Es posible. ¿Qué tienes que ver con nosotros, con toda nuestra congregación? Podría haber dicho también, ¿verdad? Jesús de Nazaret se presenta ante un diablo que se revela en la sinagoga. Y además se encontraba como en su casa. Se encontraba cómodo allí. Pero por mucho que meditemos, por mucho que estemos tentados a interpretar la lucha entre el bien y el mal, en este pasaje, la lucha entre las posesiones demoníacas del Señor Jesucristo y Satanás, Marcos no quiere que pongamos nuestra atención en esto. Esto es secundario en este pasaje. A muchos les gusta quedarse fascinados por estas cosas, por
las posesiones demoníacas, por la influencia de Satanás, por las luchas entre Jesús y el diablo. Pero no es esto lo que Marcos te está enseñando en este pasaje. No lo es. Aunque vemos que se trata de un caso extremo de posesión, ¿sí?, la diferencia con el resto de la congregación es solo de orden, no de género. ¿Entendemos? Solamente es de orden y no de género. La congregación estaba contenta con el mensaje de los escribas, ¿verdad? Pero el endemoniado también estaba contento con las enseñanzas de los escribas cada sábado en la sinagoga. Pero cuando Jesús vio predicar, el hombre endemoniado tuvo la reacción de gritar y berrear en oposición a la palabra de Dios. Pero la reacción de la congregación, aunque no es dramática, es más apropiada para la ocasión, fue también sentirse alarmada, ¿verdad? Se sorprendieron. Quedaron asombrados. Todos allí, todos. El endemoniado y todos los demás. Y esta es la cuestión, hermanos. Esta es la cuestión. Espero que estés empezando a ver lo que este texto nos está diciendo. Esta es la cuestión. Al diablo le gusta estar en la casa de la mera religión. ¿Recuerdas el libro de C.S. Lewis? Mero cristianismo. Aquí tenemos el libro de la mera religión. Mera religión. A él le encanta el legalismo. Le encanta y se deleita con el formalismo, con la superficialidad. Le encanta que oremos, cantemos, hablemos con el Señor, con tal que sigamos creyendo que la salvación es un producto de nuestra actuación religiosa. Esto es lo que está pasando en la sinagoga. El tipo de cristianismo que le gusta al diablo es ver el culto como un ejercicio de pagar impuestos a Dios. ¿Estás entendiendo? He ido a la iglesia, he pagado mi asignación, he cumplido con mi deber, ahora Dios me lo debe. O ahora Dios me tiene que dejar en paz. Ahora Dios tiene que hacer su parte. Yo ya he hecho la mía. El problema es que este tipo de pensamiento legalista aunque sea muy preciso, es poco radical. Es muy poco radical, porque cuesta poco. No cuesta mucho. Es poco radical. Este tipo de legalismo es débil porque no es lo suficientemente radical para mover nuestros corazones. No es lo suficientemente exigente este legalismo. A veces vemos el legalismo como son exigencias, son normas, son legales, pero realmente no son tan pesadas como parece. No lo son. Piensa que todo lo que le interesa a Dios es tu comportamiento externo. Eso es lo que piensa el legalismo. Eso no es tan difícil, ¿eh? Eso no es tan difícil de sobrellevar. Por cuanto lo que más le interesa a tu corazón es tu comportamiento que fluye de tu corazón. Eso es lo que le interesa a Dios. Es tu comportamiento que fluye de tu corazón. Él no está pensando realmente en el cambio externo de tus actitudes. Él no dice, vamos a ver si esta persona cuando me conoce empieza a cambiar y empieza a comportarse bien y es una persona recta y suficientemente correcta conforme a mi palabra. Él no está pensando eso.
Él está viendo que el tipo de externalismo y formalismo de rectitud de obras que predicaban sábado tras sábado en Capernaum es algo que no es correcto, es algo que no es conforme a su voluntad. Enseña como esa no es la parte que pedía demasiado. Los habían adormecido con un calmante espiritual. Estaban adormecidos en la sinagoga con el calmante espiritual del legalismo, de la ley de Dios. Ellos estaban allí, estaban bien, estaban cómodos, pero su espíritu estaba dormido. Estaba adormecido. Todos conocemos en general el tipo de cosas que habría dicho el Señor Jesucristo en los versículos 14 y 15. Mientras Él proclamaba la venida del reino, en su propia llegada llamaba a la gente ¿a qué? A arrepentirse y a creer. Como ves, Jesús iba tras el corazón, no solo tras el comportamiento. Iba tras el corazón. Lo que necesitamos es un rescate. Es un rescate de nuestro corazón. Porque dentro de nosotros siempre hay un legalista, un lado legalista, un lado de contentamiento propio, ¿verdad? Lo que necesitamos es alguien que nos libere de esta condición indefensa en la que estamos en el mundo, en este momento. Necesitamos a alguien que venga y actúe por nosotros, pague nuestra pena y asegure nuestro perdón, ¿verdad? Lo necesitamos. Jesús empezó a echar por tierra la bonita y cómoda alusión de que todo lo que le interesa a Dios es un pedacito de tiempo aquí y allá. Un pedacito de tiempo en los márgenes de su reino. Y Él, en cambio, les llamó a que le escucharan a la entrega total e inmediata e incondicional a su reino, a su justicia, a su gobierno, a su señorío. El Rey de este mundo, en arrepentimiento y fe, Él dice que es un regalo que te daré si tú crees en mí. ¿Te das cuenta de que resulta ofensivo? ¿Te das cuenta que resulta ofensivo para el público en general? Resulta ofensivo porque realmente tú dejas de tener el control de tu vida. Tú dejas de actuar todo por ti mismo. Resulta ofensivo, ¿verdad? No me extraña que se rebelara el Satanás en medio de la sinagoga. No me extraña que todos los que estaban presentes se asombraban de la palabra del Señor Jesucristo. No me extraña, no me extraña. ¿Te das cuenta lo ofensivo que puede resultar? Si la manera de conocer a Dios en tu vida es una cuestión de cumplimiento, conseguir la fórmula correcta, comportarte de la manera correcta, aplicar la dosis adecuada del ritual religioso en el que tú quieras, entonces si eso es una vez lo has hecho, ¿qué puedes pedirle más a Dios? Ya estás bien con Él. Ya has cumplido. Te has cumplido tu parte del trato. Él debe hacer lo mismo, ¿no? Eso lo piensa el hombre, ¿no? Él debe hacer lo mismo. Yo ya he hecho, yo ya he cumplido, yo ya he venido, yo ya he estado, yo ya he orado, yo ya he diezmado, yo ya me he comportado, yo ya leo la palabra. Señor,
¿Y tú, dónde está tu bendición? ¿Dónde? Ahora es tu parte. Yo ya he hecho la mía, ¿verdad? Pero estar bien con Dios realmente es imposible para nosotros. Realmente es imposible para cualquiera de nosotros que está aquí. Es imposible. No hay manera de arreglar esto por nosotros mismos. No hay manera. No hay manera de arreglar este desastre para que podamos estar bien con Dios. Y sin embargo, a pesar de nuestro pecado y a pesar de nuestro terrible problema, Jesús viene a rescatarnos. Él viene, el mismo Dios, hecho carne, viene a este mundo, como hemos visto aquí en el Evangelio de Marcos, viene a rescatarnos por medio de su Hijo. El Señor Jesús y su verdad en nuestra vida significa que no hay límite para Él que Él pueda exigir de nosotros. No hay ningún límite. Puede exigir lo que quiera de nosotros porque viene a salvar a su pueblo. Y si todo es un regalo, si todo es gracia, si no has hecho nada para merecerlo, hermano, esto no es un salario que tienes que pagar. No es nada que has ganado. No es ninguna obra que tengas que hacer. No has ganado. No hay límite de lo que te puede exigir Dios. Pero no hay ningún límite en que tú le puedas dar nada a Dios para exigir su comunión, su salvación, su vida espiritual. Porque es un regalo, porque es gracia. Y esto es realmente aterrador. Es aterrador. Significa que no estamos a cargo de nada. Significa que nada está en tus manos. ¿Verdad? ¿Te gusta tener las cosas en las manos? ¿Tener el control? ¿Verdad? ¿Verdad que sí, no? En el reino de Dios no. Así no es. En el reino del Señor nada está a tu cargo. Está en las manos de Dios. Y no me extraña que estuvieran molestos en la sinagoga de Capernaum. No me extraña que el endemoniado reaccionara de esta manera. El Evangelio de Jesucristo es profundo y radicalmente perturbador. Antes, ahora y siempre. ¿Amas el Evangelio? El Evangelio de salvación es perturbador. Perturba tu mente, perturba tu conciencia, cambia tu corazón. Es perturbador. Y ahora pues vemos que también el Señor Jesucristo tiene una autoridad absoluta. El ministerio de Jesús no solo es profundamente provocador, sino que como ya hemos empezado a ver, es supremamente autoritativo. Vayamos de nuevo al versículo 22, que dice, les enseñaba como quien tiene autoridad. Y el versículo 27 dice, ¿qué es esto? ¿Una nueva doctrina con autoridad? Marcos se esfuerza con establecer la conexión entre enseñanza y autoridad. La autoridad de Jesús que revela este pasaje es una autoridad a través del ministerio de enseñanza. Es interesante que Marcos, aunque insiste en esta conexión, no nos dice nada de la enseñanza del Señor Jesús. No nos dice nada, pero viendo el contenido del sermón, podremos notar que después de que Jesús exorcizó al demonio, los que estaban presentes, ¿qué hicieron? ¿Qué ocurrió? Interpretaron su acto como una nueva doctrina, como una enseñanza de autoridad.
¿verdad? Y aquí, por lo que Marcos quiere que entendamos que la autoridad de Jesús es la que derroca el pecado. Es la que derroca las fuerzas de Satanás. La autoridad de Jesús está ligada a la palabra de Dios, a su enseñanza, ¿verdad? Ahora bien, incluso la mayor autoridad humana, la autoridad humana más grande, tiene sus límites. ¿No es así? Tiene sus límites. Por ejemplo, en el marco de la Constitución de los ciudadanos, ahí están pues todos los derechos de las libertades redactadas en ellas. Y bueno, ahí la autoridad tiene, pues bueno, tiene sus límites, están ahí escritos. También la protección de los derechos humanos, ¿verdad? No se puede ejercer autoridad, incumpliendo los derechos de los hombres, de los derechos humanos, ¿no? Pero la autoridad divina no tiene límites. Podemos tener autoridad real, pero no podemos obligar a nadie a obedecer. ¿No es así? No podemos obligar. Pero cuando Jesús habla, sus palabras tienen autoridad totalmente diferente. Pon atención a su encuentro con este diablo, con esta persona poseída. Versículo 23 al 26. El hombre se puso histérico. El hombre se puso histérico de angustia ante la presencia de Jesús y su predicación. ¿Y cómo expulsa al espíritu inmundo? ¿Cómo lo expulsa? No hay un ritual, ¿no? No hay agua bendita, no hay señal de la cruz, ¿verdad? Y olvidémonos de la escena del exorcista, de las películas de Hollywood y de cosas que nos han presentado en este mundo. De hecho, casi no hay drama, no hay ningún drama. No hay una serie de oraciones nocturnas, de imposición de manos, no hay. No hay nada. ¿Cómo expulsa el demonio? Pues simplemente habla. Habla. Levanta la voz. No hay drama. Le da una orden. Cállate y sal de él. Y el demonio obedece inmediatamente. No gasta ninguna energía. No hay esfuerzo. Tiene autoridad. No proviene de nadie más, ni de un tribunal, ni de un magistrado. Es una autoridad intrínseca de él mismo. O sea, no depende de las circunstancias, no depende de nada. Tiene autoridad, él es la autoridad, tiene autoridad propia. Marcos llama al exorcismo una nueva enseñanza con autoridad. Una nueva enseñanza con autoridad. Tiene poder divino. La palabra que Marcos utiliza para la palabra autoridad es exousia. Exousia, que tiene sentido de poder. Y por supuesto, así es como conocemos nosotros al Señor Jesucristo, por medio de la exousia, ¿verdad? Por medio de su autoridad, por medio de su poder, por medio de la exousia, ¿no es así? Por medio de esta palabra conocemos al Señor Jesús. Es por eso que nos esforzamos en explicar la Biblia de la manera que lo hacemos. Por la autoridad que tiene, por el poder que tiene la palabra de Dios. La autoridad, el poder para cambiar, para ver el estrangulamiento del pecado en nuestras vidas, está en manos de Jesús, en manos de su palabra, en manos de la palabra de Dios.
Jesús lo puede hacer, romper el pecado, romper el estrangulamiento de tu vida. Confróntate a Él por medio de su palabra. Por medio de su palabra. ¿Esperas que Jesús te hable al oído? ¿Te diga algo? ¿Te susurre algo íntimo a ti? ¿De tu vida espiritual? ¿De tu caminar con Dios? Él ha dejado una revelación milenaria que sigue permanente y perfecta hasta el día de hoy, hermanos. Es por eso que nos esforzamos en explicar la Biblia de la manera que lo hacemos, hermanos. No podemos descuidar la seguridad de la santa palabra de Dios. El ministerio de Jesús es profundamente provocador. No es pequeño. La parte de ese carácter perturbador que viene de cuando Él ejerce su propia autoridad es el cambio transformador de nuestros corazones. Exousía. Exousía. Y en último lugar, el ministerio de Jesús es finalmente victorioso. Es un ministerio que tiene autoridad absoluta, aunque es profundamente perturbador, pero por último, el ministerio de Jesús es finalmente victorioso. Vamos a mirar el hombre endemoniado en el versículo 24. Justo en medio del sermón de Jesús, se levanta y grita: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Es un pequeño y fascinante discurso, ¿verdad? Es un buen discurso, ¿no lo es? La pregunta inicial que utiliza esta persona es una palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento como fórmula en el contexto de una guerra, de una confrontación. El demonio sabe que entre él y este hombre está Jesús de Nazaret. Y no puede haber paz ni tregua entre ellos. ¿Has notado que nombra 3 veces en este texto, en el versículo 23, en el versículo 26, en el versículo 27, 3 veces al demonio se le llama espíritu inmundo? No es solo malo, no es solo terrible, es contaminante, es corrupto, es pervertido, es impuro. Y observen cómo el demonio se dirige a Jesús en el versículo 24. Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Ahí está el conflicto. Aquí está el conflicto. Aquí. Ahí lo veis. No es así. Aquí está el conflicto. El demonio es un espíritu impuro y Jesús es el Santo de Dios. Jesús adorna la santidad de Dios. Y entre la santidad de Cristo y la inmundicia de Satanás no debe haber tregua. No se debe soltar las armas. No hay tregua. No hay tregua. Hay que estar al pie de la batalla. Realmente llega al corazón de la confrontación. La realidad del pecado que supera en nuestros corazones no menos que la dominación opresiva de la vida por medio del espíritu del pecado, por medio del demonio. Todo es impuro, pero Jesús es completamente puro. Él es santo
Y por eso en esta coalición, en esta lucha, en esta visión tan real de la lucha entre Satanás y Jesús, vemos que no hay que tener tregua. Por eso le dice, ¿has venido a destruirnos? ¿Has venido a destruirnos? Le resulta si es que sí. Al Señor Jesucristo dice, sí, por supuesto, he venido a destruir al diablo y a sus obras. Él ha llegado para eso. Primera de Juan, versículo 8, capítulo 3, versículo 8 nos dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Jesús vino, Génesis 3:15, a aplastar la cabeza de la serpiente. Vino a destruir las obras de Satanás, las obras del diablo. Así es que lo que tenemos aquí es un pequeño vistazo, una pequeña vista del adelanto de la victoria del Señor Jesucristo contra Satanás. Es un adelanto, tenemos un adelanto aquí en el primer capítulo de Marcos. El hombre es liberado y el poder del espíritu inmundo es completamente derrotado. Porque eso es lo que hace Jesús. Él vino a romper el poder del pecado reinante, a liberar los prisioneros de la esclavitud. Eso es lo que está haciendo. Eso es lo que está haciendo ahí en la sinagoga. A todos los que están allí. Fijaos, antes de terminar el lenguaje de Marcos, usa aquí para describir al hombre endemoniado, el versículo 26 dice que salió clamando con gran voz. Salió clamando a gran voz. Y esa expresión solamente la utiliza Marcos en dos veces. Primeramente en el versículo 5, Marcos la usa para describir a un espíritu demoníaco. Y la usa otra vez al final del Evangelio. La misma palabra, exactamente igual, la misma. En el Marcos 15, versículo 34. Marcos 15, versículo 34. Que dice así. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la misma frase, la misma palabra que utiliza Marcos en este texto. Solo la utiliza dos veces. Dos veces más. Está usando para alzar la voz del Señor Jesucristo, para derramar la vida por los pecadores. Él clamó a gran voz. Él gritó a gran voz y se entregó a sí mismo por todos aquellos que creen en Él. Por todos aquellos que entregan su vida bajo su control y su dominio, y su señoría. ¿Y cómo nos libera Jesús? ¿Cómo confiamos en Él? ¿Cómo libera realmente tu vida de la esclavitud y del poder del pecado de Satanás? Él rompe el poder del pecado reinante. Él libera al prisionero. ¿Cómo? Por medio de su sangre. Su sangre puede limpiar lo inmundo, lo corrupto, lo andrajoso, lo pecador. Su sangre te sirvió.
Su sangre me sirvió. Lo hace muriendo, hermanos. Lo hace muriendo en la cruz del Calvario. Lo hace entregándose a sí mismo, derramando su sangre para el perdón de los pecados. Fue condenado para que tú fueras perdonado. Fue sometido a esclavitud para que tú fueras liberado. Él murió para que tú puedas vivir. Como ves, la liberación que trae Jesús es la victoria de los corazones vivos que viven y sirven su palabra. La vida de todos los que confían en Él son liberadas en su victoria en la cruz. Yo creo que en esta explicación final no solo la victoria que consigue Jesús, sino también la autoridad que ejerce, es incluso un carácter provocador. Incluso eso provoca. Incluso esto es inexplicable, es provocador para nuestro pensamiento, para nuestra forma de pensar humana. Es el amor de Cristo, realmente. Es el amor que nos desestabiliza, el amor que nos transforma, el amor que destroza nuestra manera de ser, nuestro orgullo, nuestra forma existencialista, nuestro propio yo. Es el amor de Cristo el que nos impulsa. El amor de Cristo es el que transforma nuestros corazones. No hay sacrificio sin amor. No hay sangre derramada sin amor. Es el amor de Cristo por su pueblo. Es el amor de Cristo el que libra de la esclavitud y del poder del pecado a todos que han doblado rodilla frente a Él. Seguir a Jesús no es cómodo, ¿verdad? No es cómodo seguir a Jesús. Pero Él te va a cambiar. Él te va a cambiar por dentro y por fuera. Él no está interesado meramente en la modificación de tu comportamiento, de tus formas, de tu manera de ser, de tu manera de hablar. Él quiere cambiar tu corazón. Él quiere ir dentro de ti y cambiar tu corazón. Y después todo lo demás fluirá conforme a su voluntad. Él quiere cambiar tu corazón. Eso es inquietante, ¿verdad? Eso es ofensivo para nuestro orgullo. Es ofensivo para nosotros, para los hombres, para cualquier hombre. Hay una antipatía en conflicto entre nuestros pecados favoritos y las pretensiones del Rey Jesús. ¿Cuáles son tus pecados favoritos? No sé. Yo sé los míos. Pero sé, los pecados favoritos me refiero a los pecados que están ahí permanentemente. No que los quiera yo, por supuesto, sino que están ahí, están molestando, están indagando, están machacando día a día. Pero las pretensiones del Rey Jesús son mucho más grandes que esos pecados. Las pretensiones del Rey Jesús es someterse bajo su autoridad para ser liberado de ese pecado. El poder de Cristo para librarnos del poder inmundo del pecado se ejerce con amor. Con amor. Él tiene amor para su pueblo. Le costó todo librarte de ese pecado y que confíes en Él. ¿Qué puede exigir de nosotros? ¿Qué puede exigir nuestro Señor de su pueblo? Él lo puede exigir todo. Vayamos a Él con humildad, con fe, con verdad, con arrepentimiento, con sinceridad.
entreguemos nuestra vida al Señor Jesucristo. Él tiene poder para librarnos del poder del pecado que aún permanece en nosotros. Oremos, hermanos. Señor, venimos a ti, Padre, para agradecerte de tu amor, de tu consuelo, de tu providencia para cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos, Señor, que tú nos enseñas con autoridad, tú nos guías y nos diriges, Señor, y nos confrontamos muchas veces de la manera en que tu palabra nos habla a cada uno de nosotros. Te rogamos esta mañana, Señor, que tú ablandes nuestros corazones, Señor, que tú nos hagas más humildes cada día, nos hagas, Señor, más dependientes de ti. Queremos, Señor, caminar contigo, glorificarte y exaltarte, pero ante todo queremos vivirte, queremos vivir tu compañía, tu comunión y vivir en tu palabra, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús.